Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión Canal 5. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias, muchas gracias de todo corazón por acompañarnos domingo a domingo en este programa que se ha convertido en el referente de todo el centro del país, para todos aquellos que quieran saber lo que está ocurriendo no solo en Santo Domingo, sino en Ecuador y en el mundo. Sobre todo en esta época que pues se anuncia con posibles tormentas políticas, luego de haber pasado por un proceso electoral que ha dejado algunos sinsabores para quienes perdieron, alegrías para quienes ganaron, dudas para algunos, asertivos para otros. No bien estábamos empezando a reposar un poco las aguas cuando nuevamente comienza a alborotarse el cotarro. Es decir, nuevamente hay movimiento, brumas, y la preocupación vuelve a ser algo de cada día para quienes, como ustedes, que están en su casa viéndonos, nosotros, que estamos desde aquí, tenemos una incertidumbre sobre el futuro político del país. Y todo esto a raíz de una serie de situaciones que han venido dándose en el ambiente político y que de un tiempo atrás fueron conocidas por la ciudadanía a través de algunos medios de comunicación. La mayoría prefirieron ignorarlos, ¿no? Los medios convencionales, no este. Aquí usted capaz de encontrar censura de nada. Temas que involucran presuntamente al presidente Guillermo Lasso y su entorno más cercano. Y hay que ser claros con esto de presuntamente. Hubo denuncias con documentos a través de un portal digital, La Posta, sobre la presunta participación del entorno presidencial y del cuñado del presidente, el señor Danilo Carrera, a la par presidente del Banco de Guayaquil, en un entramado de acciones que buscan colocar a personas, ministros, cargos, e inclusive algunos presuntos nexos con la mafia de narcotráfico, la mafia albanesa. Todo esto provocó que se investigaran algunas cosas y en la Asamblea Nacional la comisión ocasional liderada por la asambleísta Viviana Veloz de Santo Domingo realizó una investigación un poco más de 30 días y entregó sus conclusiones donde recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Bien, para esto la Corte Constitucional, si no me equivoco, tiene que calificar las posibles causales y decidir si se da paso o no. Por otro lado, la CONAI, la Organización de los Indígenas del país, a través de su presidente, el señor Issa, anunció que rompía toda relación en los diálogos con el gobierno, suspendía las negociaciones y se declaraba en movilización permanente, convocando precisamente a una de ellas para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Lo que venga en adelante está dentro de una nebulosa y para ello hemos invitado hoy para hablar sobre este tema, sobre Guillermo Lasso, entre la espada y la pared. ¿Será un juicio político o de pronto una movilización a través de un paro nacional? No sabemos realmente qué va a ocurrir. Esta noche nos acompañan un panel de 3 invitados especiales. Está con nosotros Clever Carrión, quien es director de la Cámara de Comercio, analista muy conocido en Santo Domingo, y a quien tenemos el gusto de tenerlo aquí en nuestros estudios. También está el doctor Stalin Naranjo, que es un abogado muy reconocido y además un analista jurídico de altísimo nivel. Y también nos acompaña vía la web Giovanni Atarihuana, quien es militante de Unidad Popular. A los 3 queremos darle nuestra cordial bienvenida. Muchas gracias
por su presencia y por su acompañamiento a este programa en la Mira. Y quisiéramos comenzar preguntándole al doctor Stalin Naranjo, reconocido, como habíamos dicho, analista jurídico, ¿qué posibilidades hay de que si realmente pudiera darse un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso? Buenas noches, Stalin, y bienvenido a En la Mira. Muy buenas noches, un saludo fraterno a todos quienes estamos aquí en este set, a toda la ciudadanía que nos está viendo a nivel mundial por la red de Saracay Televisión. Mire, el panorama es oscuro. Usted hablaba de una tormenta, yo también he sido algo pesimista, un mal agorero en cuanto a la situación que vive y va a vivir el Ecuador, porque no solo las consecuencias son posteriores, ya las estamos viviendo. Este caos jurídico, político que se está viviendo en contra del presidente de la República, la pagamos todos los ciudadanos. Y lo estamos ya viendo cuando la Asamblea Nacional, pese a que la norma no establece determinados lineamientos, la Asamblea a través de una comisión emite un informe, para mí descabellado, tengo que decirlo con todas sus letras, y ya se anuncia justamente el tener las firmas que se necesitan para enviar a la Corte Constitucional, y ahí será la Corte Constitucional la que dictaminará a través de este informe previo a un juicio político si hay la factibilidad o darán el paso a que se dé un juicio político en la Asamblea Nacional contra Guillermo Lasso. Yo le veo muy difícil en razón de lo que escuchamos y vimos en ese informe de la Comisión de la Verdad, en este caso, encuentro conocido en la Fiscalía. Yo le veo muy difícil por varias razones que las vamos a ir esbozando durante este programa. La ley es clara, no permite una interpretación extensiva más allá de que sea político y dirán algunos es subjetivo. La Corte Constitucional sí se va a apegar a lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y yo no creo que existan 6 de 9 votos en la Corte Constitucional para dar paso a este informe y siga un juicio político. Pero el panorama es oscuro y seguro van a haber movilizaciones y seguro intentarán sacarlo de otra manera al presidente de la República. Cleber Carrión, bienvenido al programa En la Mira, muchas gracias por acompañarnos. ¿Es tan oscuro el panorama? ¿Cómo evalúa usted la óptica de los representantes de la Cámara de Comercio y como empresario de Santo Domingo? Buenas noches con todos, buenas noches con el panel. Siempre es un gusto estar debatiendo de forma frontal este tipo de situaciones que nos atañan a toda la ciudadanía. Nada nuevo este tema de la inestabilidad política. Parecía más bien que habíamos superado esta inveterada inestabilidad política que no es, como lo indico, nada nuevo. Si nosotros nos remontamos a 1979, hasta el 96 tuvimos estabilidad. Y mire cómo va funcionando nuestro Estado. Del 96 al 2007, 11 años, 7 presidentes. Si los cálculos no nos fallan, 7 por 4 sería 28, es decir, debería haber cursado 28 años. Pero no, nuestra idiosincrasia política ha hecho que en estos 11 años tuvimos 7 presidentes. Eso es parte de la inestabilidad, eso es lo que nos ha ubicado como un país tercermundista. Por eso es lo que estamos en esta situación. O sea, no existe seguridad, no existe una estabilidad y hemos manipulado con tanta facilidad un concepto que es tan férreo y tan serio, la democracia. Al parecer, desde la perspectiva política, tenemos una patente de corso que hace que se modifique y con mucha facilidad se flexibilicen conceptos que son rígidos, porque la democracia es un concepto muy rígido. Lamentablemente, el sistema político ha hecho que tengamos la suerte, o esta mala suerte, que estamos cursando en una nueva oportunidad esta ocasión. Giovanni Atariguana, militante de la Unidad Popular, gracias por acompañarnos vía virtual. Nos gustaría conocer su punto de vista sobre este momento político que está viviendo el país. ¿Cree usted posible que pueda prosperar el juicio político en contra del presidente Lasso? Muy buenas noches al panel y por supuesto a la audiencia
de Saracay TV. Creo que efectivamente el pueblo ecuatoriano no es que tiene mala suerte, tiene malos gobiernos. Y obviamente hay un momento oscuro, pero que lo viven millones de hogares en el país, porque está pasando hambre. Más de 2,5 millones de personas se acuestan al día con una sola comida. Más de 5 millones no tienen un empleo pleno. La pobreza aumenta, el costo de la vida, estamos llegando prácticamente a $800 la canasta básica. Mientras tanto, el gobierno no invierte en educación, en salud, y tiene otras prioridades, no hay obra pública. Precisamente la crisis política que hoy vivimos tiene como marco la crisis económica y social que viven los ecuatorianos. Por supuesto, hay que defender la democracia, pero la democracia es que el pueblo pueda resolver sus problemas más urgentes. ¿De qué estabilidad vamos a hablarle a los desempleados o a esas cientos de miles de familias que están cruzando la selva del Darién o el desierto de Arizona buscando nuevos horizontes? Habrá quienes pueden hasta ahora querer defender un gobierno incapaz, un gobierno antipopular, y ahora querrá demostrar un gobierno corrupto y con vinculaciones a la narcopolítica como el de Guillermo Lasso. Por supuesto, es parte de la política. Creemos nosotros que viendo el informe con 104 votos en la Asamblea, dado que existen, elementos totalmente claros, el informe de León de Troya es real, que vincula al cuñado del presidente con la mafia albanesa. El tema del encuentro, lo ha dicho ahora la ministra fiscal general de la Nación, Diana Salazar, está en plena investigación. Y estamos hablando de un hombre de confianza de Guillermo Lasso, el señor Hernán Luque, al frente de las empresas públicas. Vamos a ver, una vez que la Asamblea ha aprobado el informe, entiendo que tienen que elaborar, muy sesudamente, por cierto, tomando en cuenta el tema jurídico constitucional, lo que sería ya la acusación para presentarle ante la Corte Constitucional. Que de paso, la Corte no puede referirse al tema de fondo, tiene que referirse efectivamente a si cumplen los elementos que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales, es decir, que haya las 46 firmas, que las infracciones estén singularizadas y correspondan al tema, como lo hizo años antes en el tema de Jorge Glass. En todo caso, vivimos momentos muy, críticos para el Ecuador, y el pueblo tiene que estar como corresponde, atento y movilizado. Gracias, Giovanni. Stalin, usted comentaba al inicio de su intervención que dudaba de que la Corte Constitucional pueda dar paso a este juicio político, pero según Giovanni Atariguana, no es un problema de forma, sino no de fondo, sino de forma, ¿no? ¿Esto coincide? Coincidimos con Giovanni en varios temas. Yo también quiero que Guillermo Lasso se vaya a la casa, pero no en la forma como se está proponiendo. Yo vengo más de un año hablando de la muerte cruzada, porque este ha sido un gobierno ineficiente, ineficaz y el presidente como tal inepto. Las cosas como son. Nos ha ganado la delincuencia, nos ha ganado el desempleo, no hay medicinas en los hospitales, la educación se está destruyendo. Pero no por ello podemos inventarnos o ajustar la Constitución a nuestro antojo. Mire, usted me ha invitado aquí para hablar en el tema legal, y efectivamente cuando vimos el informe de esta comisión, yo decía, bueno, y no tenían asesores, no son abogados. Y lo cambiaron de la noche a la mañana por la presión mediática que varias personas, entre esas yo, decíamos no cabe la traición a la patria. Estaban haciendo una interpretación extensiva, demasiado extensa, se podría decir, y luego le perjudicaron de peor manera. Si va el informe como está aprobado, yo no creo que pase la Corte Constitucional. Si esta acusación a la que hace mención Giovanni, que está establecida justamente en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, efectivamente es modificada y se ajusta a un delito, porque hablaba de la singularización. Aquí nos dice, y para que la ciudadanía nos vaya entendiendo, el artículo 148 en la parte pertinente nos dice que la jueza o juez ponente presentará el proyecto de dictamen en el plazo de 3 días a partir de la fecha del sorteo en el que constatará, 1, si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, es decir, que esté enmarcada en estos 3 delitos.
El artículo 129 de la Constitución nos dice, por delitos contra la seguridad del Estado, que ya no existe este tipo de delitos, se los cambió por los delitos contra la estructura del Estado constitucional. Ese tipo de delitos existía en el antiguo Código Penal. Pero bueno, lo vamos a detallar más adelante. 2, por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Y 3, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. La Asamblea Nacional tiene que enmarcarlos en estos delitos, no en ningún otro. Pero le cambian la figura de la traición a la patria y el asambleísta que emociona el cambio dice, ahora vamos contra los delitos contra la seguridad del Estado. Es decir, deja abierta una puerta y ahí es cuando digo yo que no va a pasar justamente en la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional nos dice en 148.2, si en la solicitud se singulariza la infracción, tiene que singularizar, especificar cuál es el delito que supuestamente se ha cometido por Guillermo Lazo. Veo y escucho por ahí que dicen, no, es que hay un delito por omisión en el caso de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Hay un largo debate, pero para mí no cabe ahí esa omisión. Pero en todo caso, yo sí creo y confío, tenemos una muy buena Corte Constitucional, y no con esto estoy defendiendo al presidente de la República, pero la Corte Constitucional, si va conforme, ya lo ha manifestado la misma presidenta de esta comisión, Viviana Veloz, porque supuestamente ha permitido que la mafia albanesa se instaure en el país, porque supuestamente no ha dejado que avance la investigación de este caso Encuentro, conocido por la Fiscalía, y este caso Troya, efectivamente no se enmarcaría en ninguno de estos delitos que hacemos mención. Nosotros lo que queremos como pueblo es que efectivamente no se la vulnere, no se la viole a la Constitución, y que el presidente de la República, si ya no puede gobernar, renuncie, o que mande también a la casa a la Asamblea y dictamine la muerte cruzada conforme al artículo 148 de la Constitución. Cleber Carrión, desde su punto de vista, ¿cumpliría alguno de estos presuntos delitos o infracciones que habría con los que la Asamblea Nacional, la Comisión Especial y ahora el Pleno tratan de enjuiciar al presidente Lazo? Bueno, lo que estamos creo que en sintonía es que el informe como tal es un informe bastante largo y es una fanesca de ciertas cosas. Ya se ha hecho una explicación jurídica, podríamos pasar horas de horas, dicen que 2 abogados, 10 criterios, y no nos podríamos de acuerdo en sí qué es lo que en algo. Lo que sí está claro, y hay que ir puntualizando para contestarle al señor Giovanni Atariguana, no es que se defiende al gobierno, se defiende la democracia. Hay mecanismos que están ya establecidos y eso es lo que se está defendiendo en este momento. O sea, no se trata a ultranza de estar defendiendo a un gobierno como tal. Sí, está demostrado que ha tenido muchas fallas, pero no es una cosa nueva tampoco. O sea, nosotros venimos ya una raigambre de inestabilidad y eso es lo que hay que cambiar, porque caso contrario, lo que sucede es la repercusión que no es únicamente para los políticos, sino es para la gente que está de pie, para el ciudadano que está queriendo producir, para el que sale día a día a querer dar trabajo o a ser parte de este mecanismo de laborar en este país con tanta inestabilidad, donde los políticos juegan con la vida del ciudadano. De eso es lo que estamos cansados, de eso es lo que le estamos diciendo, que si tienen que operativizar todos los mecanismos que están dentro de la Constitución, que no se la vulnere, que el político no tiene un patente de corso para que, como tengo los votos suficientes, puedo hacer lo que a mí me da la gana. Eso es lo que se está diciendo desde la ciudadanía. De hecho, yo no represento a ningún partido político, yo represento a un sector de la ciudadanía que estamos todos los días intentando dar trabajo y trabajando a favor de este país. Gracias, Cleber. Giovanni Atariguana, no se defiende al gobierno, dice Cleber Carrión, sino a la democracia y a la Constitución. Pero el pueblo entenderá así. Ese pueblo que no encuentra trabajo, que está migrando, ¿lo entenderá de esa manera? ¿Qué opina usted? Tiene
por supuesto, el tema al centro, ¿qué pasa con el pueblo, con la población? No podemos hablar de democracia simplemente con las instituciones si estas no funcionan, si la gente tiene hambre, tiene desempleo, no hay medicinas en los hospitales, no hay cupos para nuestros hijos en las universidades. Creo que si vamos a ver lo que siente la mayoría de los ecuatorianos, por supuesto que estamos cansados con los políticos que ejercen el poder y particularmente con el presidente Guillermo Lasso. Nos llevamos dos años de gestión y estamos viendo un gobierno que ha fracasado en todas sus políticas económicas, sociales, y ha pauperizado las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano. Una sola de sus promesas de campaña se ha cumplido. Al revés, ha engañado a los movimientos indígenas y campesinos en el tema de las mesas de diálogo. Por eso esas han fracasado, porque han sido traicionadas. Pero adicionalmente, si nosotros nos guiamos por los últimos resultados de la consulta popular, es decir, cerca del 60% de la población castigó votando 8 veces no al presidente Guillermo Lasso. Y las últimas encuestas nos dicen que apenas 1 de cada 10 compatriotas le creen al presidente de la República. Entonces, si vamos a ver a dónde está el cansancio de la gente, por supuesto, para salir adelante necesitamos cambiar de políticas y el gobierno, créanme, no tiene la decisión de hacerlo. Por supuesto que queremos que haya estabilidad para trabajar, para crear fuentes de empleo, pero ¿cómo puede haber estabilidad y los sectores productivos pueden sobrevivir con tasas de interés, en el caso de los microcréditos, entre 28 y 30%, por ejemplo? Mientras la banca privada tiene ganancias récord, digamos, extraordinarias, cerca de 700 millones de dólares del año pasado. ¿Cómo podemos hablar de estabilidad cuando efectivamente no hay obra pública? Veamos cuál obra en el ámbito educativo, de carreteras, de fomento de la vivienda ha hecho este gobierno. Ninguna. ¿Dónde está la plata del petróleo, de los impuestos, que de paso a los sectores medios prácticamente se triplicó? En ese contexto, entonces, la gota que derrama el vaso, en la paciencia del pueblo, es que se descubre que el gobierno, su círculo más cercano del presidente, está vinculado en temas de corrupción y temas de narcopolítica, con el cuñado del presidente. Es que hay hechos concretos. Yo creo que el anuncio que hace la fiscal general respecto a que tiene 400 pedidos en torno a este caso que se ha reabierto, de paso, el de León de Troya, y tanto el caso de Encuentros. Estamos hablando del señor Hernán Luque, que ya está prófugo. ¿Qué estaba haciendo Hernán Luque al frente de ENCO? Estaba desfalcando y haciendo contratos fraudulentos, llevándose millones de dólares en las empresas eléctricas, en Flopec, en Petroecuador. Entonces estamos hablando que son cosas que están planteando que mientras la gente tiene hambre, el gobierno está embarrado de la corrupción. Por eso que creo que la Asamblea tiene un desafío. Ojalá quienes están representadas en ese organismo puedan hacer una acusación solvente desde el punto de vista jurídico, porque me parece que es absolutamente claro. La responsabilidad de nombrar al señor Hernán Luque al frente de ENCO, de darle todos los poderes en todos los directores de las empresas públicas para que él cometa infracciones claramente tipificadas como el cohecho, están a la luz del día. Necesitamos la decisión política. Y si la Asamblea no está a la altura, por supuesto que el pueblo ecuatoriano tendrá que movilizarse, porque no queremos seguir siendo gobernados no solamente por incapaces, sino por corruptos y peor aún, por narcopolíticos. Stalin Naranjo, ¿por qué se llegó hasta este nivel de inestabilidad política en solo 2 años? ¿Qué ha pasado? Bueno, el presidente de la República empezó sin apoyo. Fue el triunfo fruto de un rechazo contra una forma de llevar la política. Antes decíamos que Lenín Moreno era el peor presidente. Ya le ganó ahora a Guillermo Lasso, y esto en razón de los resultados de la consulta popular, porque Lenín Moreno siquiera ganó su consulta popular. Lasso no, y lo hizo de una forma caprichosa. Esa consulta no debió haberse dado debido a que no tiene aceptación popular, y ahora está en peor situación su aceptación popular. Creo que está bordeando, según las encuestas, un 12%, 11%, nefasto para un presidente de la República. Y ahí también un poco se ve lo que se hablaba, el tema de democracia, ¿no? Que es el sentir del pueblo, no en las urnas, pero la ciudadanía está cansada también. Mire, Guillermo Lasso, desde que inició su administración, no tuvo el apoyo, incluso dentro de la Asamblea, no tuvo gobernabilidad, y eso le conllevó
a hacer lo mismo que vienen haciendo otros gobiernos, pactar, y le entregó el país a determinados asambleístas, tanto así que aquí defraudó la confianza de sus militantes, de sus seguidores. Usted pregunte aquí ahora quién es de Creo, nadie es de Creo, porque les defraudó tanto de que quedaron a la deriva y se entregaron gobernaciones, direcciones provinciales a otros partidos políticos. Esa es la realidad. ¿A cuáles, por ejemplo? Bueno, Partido Social Cristiano, es evidente. Y también luego los que formaron la bancada del Acuerdo Nacional. O sea, la ciudadanía sabe. Hay que recordarle nada más. Pero esa fue la realidad y esa es la historia que vive el Ecuador. Vamos de tumbo en tumbo porque el Ecuador se lo retasea y viene el acomodo para darte los votos, pero no le sirvió. Mire que al poco tiempo pusieron a Yori en la presidencia del Congreso y se cayó. Y desde ahí no ha atinado una. Y coincido justamente con Giovanni Atariguana cuando hablamos de lo social. Nos queda debiendo en lo social. El país se cae a pedazos y el presidente no vuelve los ojos hacia los pobres. Por eso hay una migración masiva ahora para Estados Unidos, para Europa. ¿Usted cree que nos van a aprobar la visa Schengen? No lo van a hacer nunca porque el ecuatoriano está saliendo y se está quedando en otros lugares. Y eso se está replicando lo que vivimos en los años 90. La situación es caótica y yo no le veo visos de solución a corto plazo. Porque el presidente, al ciudadano, mejor dicho, en la calle, usted va y le pregunta, bueno, ¿y cuál obra emblemática usted recuerda de Guillermo Lazo? No hay ni una. ¿Qué obra usted tiene cerca de su casa? No hay ni una. Aquí en Santo Domingo, ¿qué obra usted recuerda? No hay ni una. Y lo que sí recuerda es la inseguridad. Hay pánico, terror, salir a las calles. Tenemos que andar ahora tomando otras acciones, ya no salir en la noche, borrarnos de las redes sociales, cosas como estas. La ciudadanía ha perdido la confianza en este gobierno. No porque la clase politiquera le está haciendo la casita, no, sino por las malas decisiones y porque le ha faltado pantalones a este gobierno para manejar el país. Cleber Carrión, es tan terrible la situación que vive el país, que en solo 2 años lo que se pensaba, luego del triunfo del presidente Lazo, que un hombre con experiencia precisamente en fructificar la empresa privada, hacer crecer las ganancias de los bancos, iba a saber manejar un país, ¿no? Y es tan terrible la desmoralización del pueblo que ha llevado a que hoy esté a puertas un juicio político. Es terrible lo que nos está pasando desde la ciudadanía por esa falta de credibilidad en el político, y ojalá que pase lo que pase, los políticos cambien ese estilo de hacer política. Yo, si en algo comparto, no es que ahora en la actualidad nadie es de Creo, nadie es de nadie, porque nosotros en los últimos comicios nos hemos dado cuenta que el camisetazo funciona mejor que nunca. Ya no hay la ideología política. ¿Cómo se añora el tema de que una persona sea y tenga ideología política? En algo debo reconocer a las personas que se pintan de cierta izquierda extremista, pero que se mantienen. Nosotros aquí en nuestra clase política nos vemos que un día son verdes, otros días son amarillos, otros días son azules, y con esa facilidad van mutando en base a los intereses. Entonces, el mensaje creo que es a la clase política, a quien está queriendo hacer este gestor político. No se cambien de camiseta, o sea, pongan claro para que desde la ciudadanía sepamos a quién vamos a escoger, porque caso contrario no tenemos una ideología como tal. Un día pienso de una manera y otro día pienso de otra manera. La clase política pienso que sí le jugó mal a este gobierno, un gobierno que lamentablemente para la factura la vamos a pasar nosotros, porque no es que los políticos pasan o corre la factura, ¿no? La factura le pasan a la ciudadanía. La factura está corrida ya a esa persona que no encuentra empleo, a esa persona que no puede prosperar su trabajo, que no puede o no tiene esa capacidad de que si quería poner una sucursal por causa de la delincuencia ya no lo puede hacer, porque ya no tiene esa libertad para salir a trabajar. Por supuesto que allá va la corrida de la factura. Entonces, sí, en medio de todo esto está inmerso la clase política, y el mensaje es para la clase política: tienen que ser más honestos,
lamentablemente los unos y los otros, izquierda y derecha, ha sido un fracaso para nosotros desde la ciudadanía, porque tanto hemos visto a izquierdistas diciendo que roben, pero que roben bien, a los derechistas igual, diciendo que roben y que roben bien. O sea, ¿en quién creemos? Lamentablemente debemos creer en alguien, y ojalá que en las próximas elecciones la ciudadanía, en ese ejercicio pleno de ciudadanía, tenga mucho más madurez y sensibilidad con el pueblo para que sepamos escoger adecuadamente. Giovanni Atariguana, como dijimos al principio, el tema que hoy nos convoca, ¿no? El inicio del juicio político o paro nacional contra el presidente Lasso. ¿El presidente Lasso se encontraría entre la espada y la pared? El pueblo ecuatoriano ha perdido la paciencia hace rato con este gobierno. Un gobierno que no ha resuelto un solo problema del pueblo ecuatoriano, que yo diría, no sé si es incapaz y le han dejado abandonados los asesores. Yo creo más bien que está aplicando precisamente una concepción del Estado, una concepción neoliberal, donde lo que menos importa precisamente es la gente, porque está gobernando, sí, para sus colegas de la banca. Yo decía, 700 millones de dólares es la ganancia del año pasado de la banca privada. El Banco de Guayaquil, del cual es su principal accionario, junto a su cuñado Danilo Carrera, tuvo 110 millones de ganancia, mientras el pueblo ecuatoriano no tiene trabajo frente al costo de la vida, para poner un ejemplo. Pero adicionalmente, decíamos, el petróleo. El año pasado tuvimos precio récord, como 3.000 millones adicionales. Eso no se invirtió en las escuelas, en las universidades, no se invirtió para dotar de medicinas a los hospitales. Simplemente se ahorra una reserva monetaria para cumplir, eso sí, de manera puntual, con el Fondo Monetario y con los tenedores privados de la deuda externa. ¿Qué está preparando hoy el gobierno de Guillermo Lasso? Ministros como el de Energía nos anuncia la privatización, no solamente de las eléctricas, de Coca-Cola Sinclair, sino también de toda la industria petrolera, de concesionar la refinería, el OCP y el principal campo petrolero, que es el de Sacha. Quieren rifar el patrimonio de los ecuatorianos. Entonces, una cosa que ha estado al frente de este gobierno. Y por cierto, si eso le vinculamos con el tema de la corrupción, nosotros podemos entender por qué el país está como está. ¿Cómo va a haber combate a la inseguridad cuando la mafia albanesa, a través del señor Cherres y del cuñado del presidente, gestionaban nombramientos de ministros, como se ha revelado, que ponían puestos en las aduanas? Ahora entendemos por qué luego de 19 meses de gobierno no se ha colocado un solo escáner en los puertos y aeropuertos para evitar la salida de la droga que se va por esa vía en el caso del Ecuador. Recién nos están ofreciendo luego de junio o julio quizás. Entonces, obviamente, si tenemos una policía que debe ser fortalecida, pero cuyo primer paso debe ser depurada, y resulta que la cúpula policial, según lo que han dicho incluso defensores del régimen como Fernando Villavicencio, chantajeaban al presidente precisamente con el informe de León de Troya para mantenerse en la cúpula policial. Entonces, ¿cómo va el tema de la inseguridad? Entonces, vemos una crisis completa. ¿En quién creer? Hay que creer en el propio pueblo, pues, porque solo el pueblo salva al pueblo. Si nos van a seguir gobernando banqueros que llevan el agua a su molino, o grandes empresarios y peor aún, corruptos, el resultado es el que tenemos hasta ahora. El pueblo tiene que tomar en sus manos el destino del país. Ahora mismo significa movilizarse para plantear la defensa de la vida. Nosotros como Unidad Popular, un partido de izquierda, vamos a estar al llamado de las movilizaciones. No se ha convocado un paro, porque es una medida muy alta en momentos extraordinarios de la vida nacional, pero sí a movilizarse. El 8 de marzo las mujeres celebran su Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero va a ser un día de protesta reclamando por la vida en todo el país. Y el 14 de marzo, el Frente Unitario de los Trabajadores ha convocado una acción contra la corrupción para decir fuerte y claro a esa Corte Constitucional, a esa Asamblea que también nos queda debiendo, y al Presidente de la República, que no vamos a permitir y seguir siendo gobernados por corruptos y narcopolíticos. Giovanni Atariguana, amigos, vamos a ir a un breve corte comercial, pero al retornar en su programa
Estaremos interactuando con algunos comentarios que nos han hecho llegar las personas que, como usted, nos ven desde su casa. Ya volvemos. Bueno, amigos, estamos en su programa En la Mira a través de Saracay Televisión, tocando el tema del presidente Guillermo Lasso entre la espada y la pared, juicio político o paro nacional, con los invitados Cleber Carrión, Stalin Naranjo y Giovanni Atariguana. Como anunciamos antes de irnos a la pausa, quisiéramos comentar con ustedes una pregunta de las muchas que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Miguel Orellana, quien pregunta: sería bueno que Giovanni, se refiere a Giovanni Atariguana, diga por qué no buscaron destituir a Correa luego de todos los actos de traición a la patria, corrupción y lesa humanidad, y se dejaron fácilmente quitar la UNE, y por qué le hacen el juego a quien buscó su destrucción. Giovanni, una pregunta directa que nos gustaría una respuesta igualmente directa. Bueno, nosotros hemos sido coherentes siempre del lado del pueblo. Nosotros enfrentamos la década del correísmo con todas las de la ley. Tuvimos más de 20 sentenciados, incluso por sabotaje y terrorismo. Pero así como combatimos a los corruptos del pasado, hoy tenemos la obligación de combatir al mal gobierno y a los corruptos de ahora. No estamos haciendo el juego sino al pueblo ecuatoriano. Y 2 años más de un gobierno, mal gobierno de Guillermo Lasso, no los aguanta nadie. Que Miguel Orellana se ha dado por satisfecho con esta respuesta. Vamos con Stalin Naranjo. En el supuesto de que la Corte Constitucional niegue los argumentos para un juicio político. Ya lo han dicho los indígenas, inmediatamente se calentarían las calles. ¿Cuál cree usted que sería el futuro inmediato de esta acción? Mire, para la ciudadanía que a veces no se da cuenta, pequeños detalles. Días atrás, Leonidas Issa da una rueda de prensa y le pide al presidente que renuncie. Hasta ahí correcto. Pero también le dice que no puede aplicar el artículo 148 de la Constitución que se refiere a la muerte cruzada. Es decir, que el presidente disuelva la Asamblea y gobierne mediante decretos por un tiempo aproximadamente de 5, 6 meses, que sería lo que demore el convocar y tener una nueva autoridad en el cargo. Es decir, que lo sustituya a él como presidente de la República y también nuevos asambleístas. Le dice Leonidas Issa: no, el que usted haga eso, nosotros lo tomaremos como que se hace dictador y saldremos justamente a las calles a tumbarlo. Ojo a lo que le voy a decir. Lo que se busca a través de esto, el momento que la Corte Constitucional niegue, no haya un informe de admisibilidad y lo archive al pedido de juicio político, van a salir a las calles, van a calentar las calles y el presidente de la República va a disolver la Asamblea a través del artículo 148. Pero, más o menos como lo que ha pasado ya en otros países, incluso en Perú recientemente, la Asamblea puede tomar también como eso, pese a que hay ese decreto, como una grave conmoción interna y aplicar también la destitución del artículo 130 y no se tome en cuenta lo que el presidente haya hecho a través de ese decreto del artículo 148. Todo es posible, porque ya está caliente la calle, están los indígenas en las calles, están los sectores populares en las calles. Y como no hay quien defienda al presidente de la República, como la policía, el ejército no lo va a respaldar, porque efectivamente no es que ha hecho mayor cosa. Hasta ahora la policía está desabastecida, no hay gasolina, no hay combustible, no hay armamento, no hay chalecos. Efectivamente, nadie va a mojarse el poncho por él. El presidente se va a caer. Esa es la realidad que se está dando en el país. Esto es crónica de una muerte anunciada, ya está programada y puede darse. Pero ¿quién va a gobernar ahí? El mismo vicepresidente de la República, actualmente en funciones, que muchos lo han criticado porque ha desaparecido luego de la exitosa vacunación, como se la llamó. No sabemos de la vida de él. Entonces, ¿en qué ha mejorado? ¿En qué ha cambiado? Yo sí creo que debe existir la muerte cruzada y que todos, tanto el presidente como la Asamblea, deben irse a la casa. Cleber Carrión, ¿usted cree que el presidente convocaría a la muerte cruzada al ver la conmoción o las marchas y el calentamiento de la calle? Bueno, son elucubraciones y proyecciones que podríamos hacer. Lamentablemente, aquí en el Ecuador la inestabilidad ha sido tanta que nosotros hemos sido testigos, y quienes nos están viendo en nuestra generación todavía
deberíamos tener en la retina la Junta de Salvación Nacional. Esta junta, famosa Junta de Salvación Nacional, que asomó por ahí y así mismo como subió, bajó. Entonces, esas ápices de inestabilidad lo que provoca todo esto. Lo que pienso es de que nosotros desde la ciudadanía deberíamos estar proactivamente diciéndole al gobierno, sí, enmienda, rectifica, comienza, ahora mismo es oportuno un nuevo modelo económico, reformas tributarias que son, pero como un cuidado paliativo, o sea, son urgentes, porque caso contrario el ciudadano de término medio está muriendo únicamente por la falta de trabajo, sino por la inacción también del Estado como tal. ¿Pero cree usted que un gobierno que acaba de perder un referéndum, como fue la pregunta, y que tiene entre 12 o quizás 15% de aceptación, esté en condiciones realmente de volver a retomar y de hacer un acto de contrición, decir por mi culpa, por mi gran culpa, ahora voy a corregir? ¿Tendrá la fuerza y la fortaleza para hacer eso? Pero ¿quién nos ha dicho que no, estimado amigo? ¿Quién nos ha dicho que no? O sea, ¿por qué no nos cegamos a eso es permitir que el político, porque mire que el engaño también es una forma de manipulación, ¿no? Entonces, también las redes sociales se han calentado de cosas buenas y malas. Miren que frente a este tema del informe, se está diciendo ya desde un sector de la misma asamblea que este informe es incompleto, que no habría cubierto cosas que deberían haber estado mencionadas ahí de otros gobiernos, que también tendrían que haberse dicho y que no se los ha dicho. Entonces, estamos en medio de lo que se nos quiere impregnar. Yo sigo sosteniendo que esta inestabilidad que provoca todo esto, estos 1.709 puntos de riesgo país que tenemos mismo momento, claro, subió. Todas estas circunstancias no podemos pasar y no podemos correr hacia la ciudadanía, porque al final del día hay que entender, quien paga la factura somos nosotros, no son únicamente los políticos, somos los ciudadanos de pie quienes pagamos la factura, porque lo uno o lo otro, o se calienta, o la asamblea, o cualquiera de estas situaciones, la factura la terminamos pagando nosotros, no son únicamente del bolsillo de los políticos. ¿Quién está en este momento así, amarrado desde el cuello con tantos impuestos? Entonces, este momento, no es que el gobierno ha sido tan eficaz y ha sido tan bueno en hacer una recolecta de contributos y el ecuatoriano se ha vuelto más contribuyente, no. O sea, ¿acaso no somos testigos de que el contrabando está más presente en nuestras calles? ¿No somos testigos de que la informalidad está más presente en la actividad comercial? ¿No somos testigos de que la inseguridad no permite seguir produciendo? Entonces, eso es lo que nosotros no deberíamos permitir desde la ciudadanía, porque cualquiera de los escenarios que se proyecte, no nos olvidemos, quien paga la factura es la ciudadanía. Giovanni Atariguana, si se llegan a calentar las calles, como es una de las posibilidades, con movilizaciones y probablemente un paro nacional, los daños económicos serían catastróficos, no solo para el país, no solo para Santo Domingo, en todos los niveles de la economía nacional y fundamentalmente para los sectores populares. ¿Usted cree que esa sería la salida en el caso de que no prospere el juicio político, a pesar del costo que ello pueda significar? Creo que en primer lugar debemos rescatar que cuando las cosas no están bien, cuando los gobernantes no cumplen, cuando hay injusticia, el pueblo tiene el derecho de expresarse y levantar su voz. Eso es parte de la lucha por los derechos, las libertades de toda la humanidad. Por cierto que un paro nacional significaría, por cierto, digamos, un alto nivel de lucha a nivel nacional. Yo quiero recordar lo que pasó en junio y octubre pasados, cuando hubo levantamientos que duraron lo que duraron, precisamente porque los gobiernos, el de Moreno primero y el de Guillermo Lasso después, quisieron imponer a sangre y fuego un programa económico del Fondo Monetario Internacional que incluía la elevación del precio de los combustibles. Duraron tanto y hubo tantas pérdidas porque el régimen quiso ahogar con represión, con muertos de por medio, la protesta popular. Entonces,
Si queremos una alternativa distinta, debe actuar la Asamblea Nacional. Tiene que aplicar precisamente el juicio político y buscar una alternativa democrática. En medio de esto, por cierto, vamos a ver cómo actúa la Corte Constitucional. Ojalá lo haga en derecho y efectivamente dé paso a que el presidente se defienda ante la Asamblea Nacional. Que nos cuente al país si conocía o no conocía este informe que involucra a su cuñado, a su círculo presidencial, con la mafia albanesa desde julio del año 2021. Que nos diga si la cúpula policial le chantajeó o no, y que por qué nombró a Hernán Luque precisamente al frente de las empresas públicas, para que luego haga estos delitos de cohecho. En todo caso, la muerte cruzada y que se vayan todos es una opción, pero aplicada desde el presidente de la República, Guillermo Lasso, significaría, y ahí coincidimos nosotros con Leonidas Issa, sería una provocación al pueblo, porque ¿cómo así, sin respaldo popular, un gobierno incapaz, un gobierno acusado de corrupto y de narcopolítica, va a gobernar el país durante 6 meses con decretos leyes? Lo cual implicaría efectivamente ahí sí una explosión social. Aspiramos que efectivamente en las próximas semanas, días, quienes están en la Asamblea Nacional, en la Corte Constitucional, el pueblo ecuatoriano que se movilice, encontremos una alternativa. Lo que sí tenemos claro como certeza es que el presidente de la República ya no puede estar al frente de los destinos del país. ¿Eso soluciona los problemas? Por supuesto que no. Que se vaya Lasso no va a cambiar el tema del hambre, de la falta de empleo, pero será un paso importante y urgente, porque reiteramos, no podemos seguir siendo gobernados por corruptos y narcopolíticos. Bien, amigos, vamos a pedirles a nuestros cordiales invitados que nos entreguen cada uno de ellos de manera breve y concisa su mensaje final sobre este tema que nos ha convocado hoy y que es de altísimo interés nacional. Stalin Naranjo. Mire, el presidente, por el tiempo que le quede por gobernar, si son todo su periodo por el cual fue elegido, si son meses, si son semanas, el presidente tiene que dar un nuevo rumbo al país. Ya no se puede más. La situación se le salió de las manos en cuanto principalmente a la seguridad. Vivimos en un estado completo de inseguridad. Luego el tema de la salud, creo que es algo gravitante que lo hemos vivido, lo han palpado muchos de los cercanos nuestros. En los hospitales no hay medicina y hay una pésima atención. Lastimosamente se ha desmantelado también la infraestructura educativa y por ende también estos golpes, tumultos y inestabilidad ha provocado también que la reactivación económica no se dé. Todo eso está manteniendo al Ecuador en una agonía. Y si esa agonía, porque yo vengo escuchando mucha gente, no, es que dejen de ser golpistas, no salgan a los medios a decir que tienen que irse, que la muerte cruzada, porque yo vengo hablando de la muerte cruzada. Pero entonces, ¿quieren seguir en agonía 2 años más? ¿Quieren seguir resistiéndose a un cambio? Venga quien venga, tiene que darse un cambio. O el presidente cambia o que venga otro a tomar la posta y cambiar justamente este país. Pero ya no damos más. El Ecuador necesita un giro y eso deben darse. O si no lo puede el presidente de la República, que venga otro, sea quien sea, de izquierda o derecha, pero necesitamos nuevos gobernantes que se pongan los pantalones. Muchas gracias, Stalin Naranjo, muy amable por su opinión. Su mensaje final, Clever Carrión. Bajo el argumento que el presidente ya no puede quedarse en funciones, yo podría decir, ese es un capricho. Ahí sí tendríamos que tomarle la palabra a las personas que propenden a este calentamiento de las calles y en esta alternativa democrática que también ya se está mencionando, pero que se tiene que respetar cualquier alternativa, porque caso contrario, si yo me pongo como una espada y le pongo frente a una, o haces lo que yo quiero, está bien. Si no haces lo que yo quiero, ya no está bien, ya es antidemocrático, no es lo correcto. Entonces, esas posturas tan rígidas es lo que nos hace daño. Necesitamos tener un término medio, pensando no en los políticos, no en la izquierda, no en la derecha, sino en la persona que está todos los días queriendo producir y que no le importa mucho la política, sino por el contrario, lo que quiere tener es trabajo, seguridad. Definitivamente no hay producción sin seguridad, no hay un cambio de mentalidad del ciudadano sin educación. Entonces,
cualquier gobierno que para el próximo que venga, y ojalá que sea en el 2025, por seguridad jurídica, por seguridad democrática, porque nosotros escogimos a un gobierno para 4 años y no puede hacer el capricho de que, o sea, no nos están preguntando si quiere o no quiere que sigan, porque si le preguntamos al ciudadano de pie, ¿quieres que haya un paro? Estoy seguro que casi nadie se sintoniza con este argumento. No queremos que paralizarnos, es decir, no queremos calentamiento de calles. Queremos sí, que el gobierno rectifique, pero que también los otros no se pongan en ese plano de que, o si este gobierno ya no va más. Hay alternativas democráticas y esas alternativas democráticas tienen que ser respetadas, porque si no tienen ese espíritu, ¿para qué salen a los medios a hablar de democracia? Muchas gracias, Clever Carrión. Giovanni Aterihuana, su mensaje final sobre este tema. Decir al pueblo ecuatoriano que frente al desgobierno, frente a la corrupción, lo que le queda a la población es levantar su voz. No puede haber cambios en educación y salud si nos recortan el presupuesto. No puede haber seguridad si al frente del Estado está la narcopolítica. No puede haber estabilidad económica si los banqueros suben las tasas de interés. No puede haber progreso si es que no se combate la evasión tributaria. No tenemos un gobierno que esté defendiendo los intereses populares y que hoy está acusado de corrupción y narcopolítica. Por eso es que hay que levantar la voz. Solo el pueblo va a salvar al pueblo, por cierto. Pero en estas semanas, en estos días, el pueblo debe movilizarse para salvar la vida, para plantear la democracia. La democracia significa que el pueblo sea atendido en sus necesidades más urgentes. Las familias ecuatorianas necesitan medicina, salud, necesitan seguridad, necesitamos empleo, y eso depende de que tengamos un nuevo gobierno. Por supuesto, eso implica también que de forma democrática las instituciones funcionen. Si no lo hacen, por supuesto, hay que ponerse de pie. Muchas gracias, Giovanni Aterihuana. A nuestros 3 invitados, Clever Carrión, Stalin Naranjo y Giovanni Aterihuana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Amigos, a ustedes pues, nuestro agradecimiento eterno, pero antes quisiéramos dejarlos con esta reflexión. Vienen momentos realmente complicados, esperemos de verdad que todo se ajuste a ley para evitar que los daños para el país sean mayores. Ya hemos vivido anteriormente lo que significan las paralizaciones y ahí sí todos nos perjudicamos. Queremos de que las cosas se solucionen para bien, y si eso implica que legalmente tenga que salir el presidente y convocarse a nuevas elecciones o ser reemplazado por su vicepresidente, y así sea, pero que de una buena vez por todas se haga algo porque usted y nosotros podamos tener una tranquilidad, podamos vislumbrar la luz al final del túnel. Antes de irnos y darles el agradecimiento, queremos anunciarles, quédese porque viene algo importantísimo en el Bolígrafo Rojo. Fabio Velastegui ha entrevistado al ufólogo Jaime Rodríguez. Hablarán sobre ovnis, objetos voladores no identificados, platillos voladores, extraterrestres, un tema bastante interesante que esperamos sea del agrado de ustedes. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en La Mira y nos despedimos hasta el próximo domingo a la misma hora. Chao.